Bueno, continuando con nuestra presentación del día de hoy, eh, la próxima exposición está a cargo de don Manuel Recabal, gerente de Ingeniería y Producción de LATAM. Manuel Recabal es ingeniero aeronáutico de la Academia Politécnica de la FACH, en un acuerdo entre la Fuerza Aérea, la Universidad Técnica Federico Santa María y LATAM. Él estuvo estudiando los años 2008 hasta el 2010. Antes había obtenido el título de ingeniero civil mecánico en la Universidad de Santiago, cuando ingresó a la TAM y posteriormente a la Fuerza Aérea en este convenio de estudiar, digamos, en la ingeniería aeronáutica. Voy a compartir aquí mientras tanto. Perdón, ahí estamos. Su primer trabajo en la TAM, digamos, hace más de 15 años, fue como ingeniero de estructura, cargo que desarrolló por 6 años, después pasó por algunas jefaturas dentro del departamento. Uy, hay un error aquí. Ahí estamos. Jefaturas dentro del departamento de ingeniería hasta el día de hoy, que está a cargo de la ingeniería de mantenimiento de línea y la visión de operador, con soporte a los AOG, Aircraft on Ground, es decir, los aviones que están en espera de un repuesto y no pueden volar, de fallas repetitivas y diferidos, y también de la salud de la flota en términos de fallas. Muy bien, voy a dejar con ustedes al señor Manuel Recabal con el tema mantenimiento y preservación de aeronaves en tiempo de pandemia. Y evidentemente lo dejo ahí para que comparta pantalla, Manuel. Hola, bueno, muchas gracias Sergio y al Colegio de Ingenieros primero por la oportunidad de venir a contarles cómo nos ha ido en la TAM con el tema de la pandemia, ¿no? Que como ustedes sabrán ha impactado fuertemente a la industria aeronáutica, pero no por el impacto que hemos tenido significa que hemos tenido poco trabajo. Ahí no sé si están viendo la pantalla. Ok, vamos entonces. Como decía Sergio, esta exposición es con respecto al mantenimiento aeronáutico en tiempos de COVID. Para partir desde lo más normal, digamos, y a modo de refreshment para los más experimentados y de introducción para los que están haciendo sus primeras armas en el mundo aeronáutico o los colegas de otras especialidades. El mantenimiento en tiempos normales es básicamente cumplir el programa de mantenimiento. El programa de mantenimiento del avión es una suma de fuentes, se construye con una suma de fuentes diversas que vienen fundamentalmente del fabricante de la aeronave, como es el Maintenance Planning and Document, pero también tiene la experiencia acumulada por el operador, tiene por supuesto los reglamentos de las distintas autoridades aeronáuticas, primero de la Autoridad Aeronáutica del Estado de Registro, que en nuestro caso, para la inmensa mayoría de los aviones LATAM es la Dirección de Aeronáutica de Chile, tiene recomendaciones con respecto a posibles mejoras de los productos, de los componentes, requerimientos comerciales, que puede ser de distintos ámbitos, sobre todo donde vuela el avión, etcétera, etcétera. Limitaciones del mantenimiento, obviamente no todas las bases de mantenimiento pueden hacer el mismo tiempo de mantenimiento, por lo tanto el programa tiene que estar adaptado a eso, los inventarios tienen que estar adaptados a eso. Y finalmente también el programa tiene que tener una componente importantísima que es los requerimientos operacionales, los requerimientos ETOPS, los requerimientos de categoría, sobre todo en un aeropuerto como el nuestro acá en Santiago, en donde en invierno es fundamental tener aviones certificados con categoría 2 y 3 para los días en que hay mucha neblina, y las operaciones especiales para fundamentalmente, primero, la seguridad de la operación y en segundo término para el ahorro de combustible, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que es importante ser eficiente en los costos. Por ejemplo,
Estoy pensando en la operación a La Serena, acá en Chile, la operación a Cusco, en Perú, que son aeropuertos que tienen algunas condiciones geográficas particulares, y obviamente el ingreso o la salida del avión, si uno la quiere hacer lo más eficiente posible, de repente tiene que pasar, por decirlo de alguna forma, entre medio de cerros o algo así, y obviamente aquí la aviónica y la electrónica juega un papel fundamental, y obviamente eso tiene que estar muy bien reflejado y muy bien especificado y sobre todo mantenido en el programa de mantenimiento. A modo de introducción, el programa de mantenimiento de un Boeing 787 nuestro tiene aproximadamente 1.600 tareas de mantenimiento, las que obviamente se distribuyen a lo largo del tiempo, y un Airbus 320 anda en el orden de las 2.000, 2.300. Para llevar eso un poco a terreno, digamos, o a temas más tangibles, les cuento brevemente que para la flota 320 el mantenimiento más básico que se hace es la famosa daily check, que se hace cada 72 horas, cada 3 días. También tenemos check A, tenemos check C, que es cada 36 meses, y estos aviones tienen check estructurales cada 6 años, que es con un desarme ya un poco mayor. El Boeing 767 obviamente es otra tecnología, igual de confiable, pero un poquito más antiguo. Tiene su daily check cada 48 horas calendario, tiene las check A cada 750 horas aproximadamente, las check C son cada 7.000 horas o 18 meses, lo que ocurra primero, y las check C andan del orden de los 3.000 ciclos o 24 meses. Generalmente las check estructural y de sistemas, por temas de planificación y por temas de uso del avión, se juntan. Y finalmente, nuestro avión estrella, en este lado del mundo del LATAM, el 787, tiene una daily cada 72 horas, la check A es cada 1.000 horas de vuelo, y bueno, aquí empieza la ganancia y la tecnología de este avión, es que las check C son cada 36 meses, y las check estructurales son cada 12 años. Nosotros no hemos llegado todavía a los 12 años, tenemos aviones muy nuevos, pero haciendo una comparación con los otros modelos, ese es el beneficio de la fibra de carbono y de un avión tremendamente tecnológico. Antes de hablar de preservación y de programa de mantenimiento, es imposible no hablar de aeronavegabilidad. Vamos, como les decía, a modo de refresco para muchos de ustedes que lo deben conocer. Cumplir el programa de mantenimiento significa que el avión está aeronavegable. Aeronavegable es básicamente un avión que está en condiciones de hacer un vuelo seguro, pero por sobre todo cumpliendo con su certificación de diseño. Es una definición netamente legal, que tiene tremendas importancia y tremendas implicancias. Y aquí, entrando en materia, bueno, pero ¿qué pasa si el avión no está volando? ¿Qué pasa si tenemos que dejar el avión en tierra por mucho tiempo, no por un mantenimiento específico, como les comentaba anteriormente, un HXC o algo así, sino que porque el contexto dice los aviones se paran hasta nuevo aviso, o se para la gran mayoría? La respuesta a eso son las tareas de preservación y sumado a algunas tareas con vencimiento calendario del programa de mantenimiento, pero fundamentalmente las tareas de preservación. ¿Para qué? Para mantener el avión en la condición de aeronavegabilidad, por un lado, y por otro lado para mantener en la mejor condición posible el activo. Finalmente, tanto el avión como los motores son un activo importantísimo para cualquier compañía aérea. Posiblemente ustedes han visto en las noticias o vieron al principio de esta pandemia que el COVID-19 a nosotros nos obligó el cierre de las fronteras a dejar aproximadamente el 90% de nuestra flota en tierra. Y eso tiene tremendos desafíos y tremendas implicancias. Primero, el espacio. No caben todos los aviones que tenemos volando, no caben todos en Santiago o en Lima o en Bogotá. Así que ese fue el primer desafío. Y actualmente hoy tenemos del orden de 50 aviones en tierra. Afortunadamente ya tenemos cercano a 100 aviones volando en los distintos negocios, tanto en Chile como en Colombia, como en Ecuador y como en Perú. Como les decía, las tareas de preservación aseguran la aeronavegabilidad del avión, aun cuando el avión no esté volando.
¿Y por qué hay que hacer estas tareas de preservación? Básicamente porque el programa de mantenimiento está diseñado y su filosofía es pensada en aviones volando. Por lo tanto, para aviones que no están volando, el programa de mantenimiento no es suficiente. Y por un lado no es suficiente y por otro lado podría ser excesivo. Entonces, hay que tomarlo con otra filosofía. Las tareas de preservación, para hacer una división, que es una división importante en términos de planificación, planificación estratégica o incluso también de planificación de mantenimiento, podríamos decir que se dividen en dos grandes grupos, cuando estamos hablando de menos de un año o cuando estamos hablando de más de un año. Para el caso nuestro, obviamente la inmensa mayoría de los aviones están preservados en menos de un año, y ahí, como ustedes pueden apreciar, hablamos de active o flight ready. Eso tiene una explicación, que se las voy a contar más adelante, es parte de la evolución que ha tenido esto en el tiempo, pero ya sea una preservación de menos de un año o de más de un año, todas tienen la misma secuencia lógica, que es una tarea inicial y después repetitivas. ¿Cuántas repetitivas y cuáles repetitivas? Va a depender obviamente del tiempo que el avión esté en tierra. Como les decía, nosotros optamos por las preservaciones de tipo active o flight ready condition. El término active lo acuñó Boeing aproximadamente el año 2017-2018, cuando fue una de las crisis que tuvo el 787 por temas de motores. No sé si algunos de ustedes se recuerdan, el 87 tuvo problemas con unos álabes en el compresor de presión intermedia, y producto de eso toda la industria tuvo que dejar aviones 787 en tierra, porque los motores tenían que ser enviados a talleres de reparación y no había capacidad en esos talleres de reparación para recibir todos los motores que se estaban enviando desde todo el mundo. Por lo tanto, nosotros acá el año 2018 fue el primer approach que tuvimos con el tema de las preservaciones, pero solamente enfocado al Boeing 787 y a la preservación de tipo active. Obviamente el 787 no es la flota más numerosa que nosotros tenemos, por lo tanto fue un problema, pero no un problema de tanta magnitud como el que tuvimos que enfrentar ahora. Básicamente la gracia, por así decirlo, de este tipo de preservación es que es menos intensiva en hora hombre de técnicos, es menos intensiva en repuestos, en material consumible, y también la gracia que tiene es que el revivir el avión cuesta poco, en términos de que se puede tomar una decisión con un horizonte corto de tiempo. O sea, el área de mantenimiento puede recibir una necesidades de operaciones con un par de días de diferencia, y el avión podría estar listo para volar en 2 o 3 días más. Y por otro lado tenemos el término Flight Ready, que es básicamente lo mismo que el Active, pero fue acuñado por Airbus, no necesariamente por alguna crisis de los Airbus 320, pero sí también por los constantes requerimientos de los operadores, porque originalmente, ya hace muchos años atrás, las tareas de preservación eran muy intensivas en HH, y frente a esos requerimientos Airbus también flexibilizó muchas cosas, y además lo hizo con un detalle en que hoy día en Airbus básicamente se puede hablar, para el caso del Flight Ready, en preservaciones de menos de un mes o de más de un mes. A modo de ilustración, les traemos un ciclo de preservación. Hicimos una ventana solamente de 180 días para el Airbus 320, para que ustedes puedan ver que todas las preservaciones parten con una tarea inicial, y después, a medida que van avanzando los días, se van activando distintos tipos de tareas, que obviamente son aditivas. En este caso el Airbus tiene tareas repetitivas a los 15 días, después a los 30, después obviamente a los 45, y a los 30 días, por sobre los 30 días, se activan otras tareas distintas, y así sucesivamente hasta el tiempo que uno defina. Para el caso del Boeing 767 tenemos algunos intervalos distintos. El 67 es un avión que después de la tarea inicial hay que volver a inspeccionarlo a los 7 días, y así en ciclos de 7 días, después a los 14 días se activa otro ciclo, a los 30 días otro ciclo, y así sucesivamente.
Y para el caso del 787, ahí ustedes ven en la parte superior 3 y 6 días. En realidad eso es una opción que te da el fabricante. Nosotros cuando lo hemos tenido que hacer acá en LATAM tomamos la opción de 6 días. Por lo tanto, nuestros aviones se hacen la tarea inicial y después en ciclos de 6 días. Y además a los 12 días se activa otro tipo de tarea, a los 60 días y así sucesivamente. Muy cortito, traje esta tabla de los motores, porque avión y motor, si bien es cierto, trabajan juntos, pero aquí también hay temas legales de por medio, por lo tanto el fabricante del motor siempre tiene algo que decir, y básicamente la filosofía de todos los motores, de toda la flota, es la misma. Cuando el avión va a estar preservado por poco tiempo, estamos hablando 30 días o 60 o hasta 90, la idea es no solamente cubrir el motor, sino que partirlo y hacerle un idle, que es un ralentí, por distintas cantidades de minutos, pero con la única finalidad de calentar el aceite para que ojalá alcance más de 100 grados. Los distintos fabricantes tienen distintos requerimientos, pero eso es básicamente por donde están midiendo la temperatura del circuito de aceite. Pero la idea es sacar la posible humedad que tenga ese aceite, que es lo que sería más catastrófico. Para motor 787 y 767 es la misma filosofía. Del punto de vista de las HH, que esto significa de la mano de obra de los técnicos, quise traer estos gráficos para que ustedes vean la diferencia entre las tres flotas. Como ven, todos tienen una inicial. Ahí podemos apreciar en un primer approach de que tanto para los Boeing 787 como 67, la filosofía es distinta que para el Airbus. El Airbus inicialmente gasta muy poca HH. El 787 y el 767 gastan más HH. El 767, como les decía, es el avión que más HH gasta por su tecnología y por un montón de tareas que hay que hacer. Y a medida que va pasando el tiempo, esas tareas van aumentando, pero digamos que en forma controlada. Con respecto al Airbus 320, aquí hay un punto importante. Esa barra que se ve ahí más o menos disparada es la frontera entre los más y menos de 30 días. Cuando un Airbus va a estar más de 30 días en tierra, hay que hacerle más tareas, se empiezan a activar más tareas. Por lo tanto, esa fue uno de los drivers que nosotros usamos para, dentro de lo posible, y cuando digo dentro de lo posible estoy hablando dentro de los requerimientos operacionales, de que se pudiera volar a muchos lados, de que estuvieran o no estuvieran abiertas las fronteras, etcétera, etcétera, de que los aviones hicieran vuelos de pasajeros o vuelos solamente de carga, en fin. Nosotros tomamos la política de que, por lo general, los Airbus que están preservados solamente se preservan hasta antes de los 30 días. O sea, la idea es, por ahí por el día 26, 27, despreservarlo y que el avión vuele, que haga algunos vuelos y que después vuelva y se preserva de nuevo, precisamente para evitar esa cantidad de HH, y también porque, bueno, los aviones, al igual que cualquier máquina, la mejor forma de mantenerlo es usándolos. Así es que ese fue el approach que tuvimos para los 767, dado que además el 767, perdón, el 320, dado que el 320 es nuestra flota más grande. A pesar de eso, obviamente tuvimos muchos aviones preservados de más de 30 días, pero yo diría que un porcentaje importantísimo lo pudimos ocupar de esa forma. Entrando en temas más técnicos, ¿qué es lo que hacemos con la preservación? ¿Qué es lo tan importante que hay que cuidar, por lo menos cuando estamos hablando de menos de 30 días? Aquí ustedes ven en la foto un Airbus 321, pero la filosofía es la misma o básicamente es la misma para todos los aviones. Lo primero que hay que cuidar y lo más relevante, y prácticamente desde el día 1 en que el avión dejó de volar, son las probetas y los sensores de aire, de air data, los sensores de ángulo de ataque, los sensores de temperatura del aire, por supuesto los sensores pitot y las tomas estáticas. Se cubren con esas protecciones que ustedes ven. Además nosotros hacemos flashing y leak test de los sistemas. El flashing es una limpieza para evitar que se ponga algún objeto y que obstruya esas probetas. Y también hacemos, como les decía, leak test o test de hermeticidad a los tres sistemas, pero eso es cuando el avión va a estar más de 30 días
en tierra, precisamente para asegurar la integridad de los 3 sistemas. Otras tareas que también son súper importantes y son bien rutinarias es, por ejemplo, mover las superficies de control del avión, los alerones, estabilizadores, spoiler, radar, energizar el avión para evitar las descargas de batería. Esto es lo mismo que cuando uno tiene el auto mucho tiempo parado en la casa, es bueno echarlo a andar, hagas lo mismo. Han aparecido nuevas recomendaciones de los fabricantes con respecto al tema de las baterías, porque han habido temas durante las preservaciones, todos los operadores han tenido problemas con las baterías que en algunos casos se descargan, a pesar de estarlas energizando. También vemos el sistema de aire acondicionado, hay que prenderlo cada cierto tiempo para ver el funcionamiento de las válvulas, para ver si logra las temperaturas deseadas en las distintas zonas de la cabina, y obviamente para disminuir la cantidad de humedad que puede haber dentro de la cabina, porque eso no solamente puede afectar a los sistemas propios del avión, sino que también a los asientos, las bandejas, las cortinas, etcétera, etcétera. Otra tarea que es muy importante, que está sumamente relacionada con la seguridad en muchos casos, son dos cosas en uno. Primero, sistemáticamente hay que remover la cantidad de agua que se acumula en los estanques de combustible, ya sea por efectos de condensación o por la poca agua que pueda tener el combustible mismo. Y además, cada 30 días, en la gran mayoría de los aviones, hay que tomar muestras de ese combustible y analizarlas con unas muestras portátiles que hay para ver cómo está la formación de microorganismos, y dependiendo de los resultados de esa muestra, hay o no que tomar acciones. Ese monitoreo se hace constantemente por motivos de asegurar la integridad del combustible que ingresa al avión. Por ahí posiblemente ustedes han escuchado de que hace un par de meses atrás hubo un problema con un 737 que ambos motores un 787, con ambos motores, eran otros motores, no los que tenemos nosotros por si acaso, ambos motores bajaron de potencia cuando el avión venía descendiendo, y finalmente el análisis llevó a que había habido un problema con la forma en que se había hecho el análisis y la limpieza del estanque. Por eso que este tema es muy importante. Lo tenemos muy documentado y el fabricante también lo tiene muy documentado. También durante la etapa de preservación se sellan los paneles. Bueno, yo ahí les puse la foto del panel de acceso de combustible, del carguillo de combustible, pero también obviamente se sellan las válvulas de ingreso de combustible, los paneles de acceso a los sistemas eléctricos, a la apertura de bodegas, todo eso también se sella para evitar el ingreso de humedad y de suciedad. Con respecto a los motores, como les decía al principio, el fabricante del motor siempre tiene algo que decir. El motor, si ustedes le preguntan a un ingeniero de motor, el motor cree que el avión tiene puro motor nomás porque el motor tiene vida propia, tiene certificación propia, a pesar de que va montado en el avión, pero es obviamente fundamental. Entonces los fabricantes de los motores, muchas veces en concordancia con el fabricante del avión, agregan tareas o agregan mejores prácticas o piden otras cosas a hacer adicionalmente. En el caso de nuestros motores, lo primero que hacemos es cubrirlos. Ahí ustedes están viendo en las fotos dos métodos distintos de cubrir. Uno es alternativo al otro, va a depender fundamentalmente de en qué lugar está preservado el avión. De repente para lugares muy húmedos o con mucha salinidad en el ambiente, es recomendada la foto de arriba, en donde solamente se cubre la entrada del motor, pero no se cubre alrededor de la toma de aire, para evitar efectos de corrosión y de condensación. También a los motores se le lubrican los mecanismos de control de compresor, algo fundamental para evitar los stalls de compresor, obviamente. Y como les comentaba anteriormente, el famoso idle test, que en la gran mayoría de nuestros aviones se hace cada 30 días, excepto para el A320 Neo, que está con motores Pratt & Whitney. Parece
para ese motor se hace cada 7 días. Entiendo que ahora último se ha relajado un poco el intervalo, pero máximo cada 10. Es una definición de fabricante solamente. Pero en general el idle hay que hacerlo cada 30 días para eliminar la humedad en el aceite. También dependiendo el tipo de motor y si va a operar más de 30 días o no, algunos fabricantes requieren drenar completamente el sistema de aceite. El sistema de aceite tiene que quedar completamente limpio, así con eso se aseguran de que no se va a formar humedad. Obviamente después hay que tener todo tipo de provisiones antes de cualquier tarea repetitiva que haya que hacer. Tiene que estar muy bien señalizado que el motor no tiene motor, obviamente, perdón, que el motor no tiene aceite, obviamente para no prenderlo. También dependiendo del fabricante del motor, en algunos casos se inyecta un aditivo al sistema de combustible, también para prevenir la formación de corrosión o algo así. Eso es con respecto a la preservación. Pero, ¿qué hay que hacer para despreservar el avión? Bueno, básicamente deshacer, entre comillas, las cosas que se puedan deshacer, destaparlo, correr los motores, etcétera, etcétera. Pero también hay que hacer inspecciones visuales en búsqueda de corrosión o de otras cosas. La industria ha reportado que en algunos casos podrían, dependiendo del tiempo y el lugar en donde el avión estuvo preservado, podrían aparecer hasta nidos de pájaros en algunas partes. Por lo tanto, se hacen inspecciones visuales, zonales y detalladas en las zonas expuestas y alrededor de todo el avión. También se hacen los típicos servicios de los principales sistemas, sistema hidráulico, sistema de agua, el aceite de los motores, los test funcionales de las superficies de control de vuelo. Aquí, para los motores también menciono el high power. Hasta donde nos ha tocado ver a nosotros, los fabricantes de los motores no exigen hacer un test de potencia en los motores, si es que uno lo ha estado corriendo en idle. Sin embargo, bajo algunas determinadas circunstancias y dado los altos estándares que queremos tener siempre como compañía, que nosotros nos hemos autoimpuesto que algunos motores, que algunos aviones sean probados en alta potencia antes de la liberación al servicio. Eso es para ver cualquier posible filtración o algún otro problema. Y también está el tema de los vuelos de verificación. Esa originalmente, y lo voy a mostrar más adelante, Airbus solamente lo pedía como algo mandatorio. Obviamente nosotros adoptamos esa orden, digamos, esa instrucción. Boeing no lo pide, sin embargo, para aviones Boeing que puedan estar al menos entre 120 y 180 días sin volar, nosotros nos autoimpusimos los vuelos de verificación. El vuelo de verificación es nada más que un despegue, un aterrizaje, alcanzar una altitud crucero previamente definida, que son las altitudes crucero normales, dar una vuelta, ver que está todo funcionando bien y volver. Pero nosotros queremos tener estándares y políticas bastante altos, porque si bien es cierto, la preservación y la despreservación bien hecha te garantiza en gran medida que el avión está funcionando bien, siempre pueden haber algunas fallas producto del mismo tiempo que el avión estuvo en tierra. Y para eso ha habido harto aprendizaje, tanto nuestro como de la industria. Ha habido muchísimos carteos, muchas conversaciones, muchos webinars, muchos mensajes, correos. Hemos tenido harto soporte de los fabricantes, al igual que toda la industria, porque a medida que los aviones se van despreservando o incluso a medida que se van haciendo las tareas repetitivas de esas preservaciones, van apareciendo temas. Entonces la idea es, obviamente, trabajarlos en conjunto y tratar de siempre hacerlo lo más eficiente posible. Los principales aprendizajes es con respecto, por ejemplo, a las tareas repetitivas. Como les mostraba en una de las láminas, la primera tarea repetitiva que se hacía antes en los Airbus era cada 7 días, hoy esa tarea se hace cada 15. El famoso leak test de los sistemas de AirData de los Airbus, antes se hacía efectivamente al día 30 o al día 31,
Hoy Airbus solamente está requiriendo hacerlo antes del primer vuelo, del primer vuelo post-despreservación. El vuelo de verificación, originalmente Airbus lo solicitaba a los 3 meses, hoy eso se ha extendido hasta los 6, o sea, podemos tener un avión parado hasta los, no sé, 4 o 5 meses y no es requerido hacer un vuelo prueba por el fabricante. Distinto es la política que tome la aerolínea, y como les digo, en el caso nuestro, si se cumplen algunas otras condiciones, nosotros volamos el avión antes de liberarlo al servicio. Para el caso de Boeing, el 767, por su filosofía, recordemos que una de las principales diferencias entre el 767 y el Airbus es que el Airbus es fly-by-wire, o sea, básicamente es un cable que da una señal eléctrica que mueve un actuador hidráulico. El Boeing tiene cables todavía, tiene cables de control, tiene cables de comando, por lo tanto hay algunas tareas de Boeing que mandan a hacer lubricación, inspección de esos cables, lubricación de esos actuadores. Esas son tareas muy intensivas en HH. Sin embargo, hemos logrado pasarlo de 15 a 45 días de preservación. Y lo de la contaminación en los estanques de combustible, como les comentaba, ese incidente que hubo en un avión de una línea aérea japonesa, que fue por el tratamiento que se hace con un determinado producto químico. Boeing, y al igual que Airbus, nos han permitido monitorear sistemáticamente los estanques de combustible antes de tener que hacer ese tratamiento, por lo menos para los intervalos de preservación que nosotros estamos manejando. Nosotros como LATAM hemos aprendido también, a pesar de que esto es dinámico y estamos siempre en contacto con los fabricantes, estamos siempre adquiriendo lo que el fabricante nos solicita o nos pide o nos recomienda en algunos casos. Nosotros hemos tenido temas con nuestros puertos estáticos, por ejemplo, hemos tenido algunos indicios de corrosión. Este es un tema conocido en la industria, por lo tanto nosotros estamos aplicando proactivamente inhibidores de corrosión en los puertos estáticos para minimizar esa ocurrencia, esa posibilidad de ocurrencia de corrosión, y se parece que sea lo más baja posible, que no requiera el cambio del puerto estático, porque esa es una tarea bastante invasiva, hay que desarmar mucho para cambiarlo. También con respecto a los motores, nosotros estamos haciendo pruebas especiales para todas las válvulas bleed de los motores. Es algo que partió en los aviones en Perú. Algunos aviones en Perú que volaron presentaron algunas fallas menores de las válvulas bleed. Sin embargo, nosotros, haciendo el análisis con el equipo de Perú, llegamos a la conclusión de que era mejor extrapolar esta tarea a todos los aviones que se preservaran durante el high power que se hace, o si no el idle, pero también estamos viendo esas válvulas. Lo que les comentaba de los vuelos de verificación, que es un estándar autoimpuesto y que además fue validado por nuestra autoridad aeronáutica. También nosotros, adicionalmente a todo lo que te pide el manual, inspeccionamos el sistema de detección de fugas de aire en las alas, fundamentalmente para los sistemas de anti-ice, pero pensando en la indicación. Habíamos tenido algunos problemas de indicación que no eran problemas de que hubiese una fuga de aire, sino que netamente habían sensores que no estaban trabajando bien, así que esa tarea también la estamos haciendo de forma proactiva. Y finalmente les cuento que hoy día estamos aproximadamente en el 30% de la operación, estamos un poquito más, ya tenemos más de 100 vuelos diarios en todos los negocios, excepto Brasil, porque Brasil es otro negocio, por así decirlo, pero Brasil por sí solo tiene más o menos el doble, si es que no es un poco más, de los vuelos que tenemos en todo el resto de Sudamérica. Brasil es más grande que la suma de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que tuvimos al principio y de lo que significa el tener los aviones en tierra no volando o volando muy poco, hemos alcanzado niveles de puntualidad bastante buenos. Incluso algunos niveles de puntualidad hemos tenido algún día puntualidades mejores que las pre-COVID, lo que es un tremendo logro, lo que quiere decir que nuestro programa está funcionando.
Y hoy día nos encontramos monitoreando las performance de los aviones, los estamos siempre viendo cómo se comportan a través de nuestro equipo, del equipo del MOC, de la TAM también, estamos viendo cómo van y si podemos determinar y detectar alguna oportunidad en función de los atrasos que tengamos o de los reportes de las tripulaciones o algo así. Pero estamos avanzando, creo que vamos por buen camino y esto siempre es continuo y es dinámico. Eso es básicamente lo que les traía. De nuevo, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder estar acá. Gracias, Manuel. Como siempre, muy interesante conocer, digamos, lo que ustedes hacen como centro de mantenimiento más grande del país. Indudablemente que para que estamos un poco alejados, para los que estamos un poco alejados, digamos, de un centro de mantenimiento, siempre es interesante ver cómo se gestiona la ingeniería y el mantenimiento, digamos, y en este caso tan especial como fue producir mantenimiento para no volar, como señalaba anteriormente. Tengo 3 preguntas. Dice Osvaldo Bamonde, igual de importante que la preservación de las aeronaves es el mantenimiento de las capacidades, habilidades y destrezas del personal que efectúa el mantenimiento. ¿Qué planificación tienen para mantener esas condiciones en el personal, especialmente de aquellos que van a reintegrar, que se van a reintegrar cuando se vuelvan a las operaciones normales y que deben actualizar sus licencias? Bueno, ahí nosotros tenemos la gran mayoría del personal acá en Santiago, está trabajando. Algunos han sido activados después, producto del aumento en la demanda, digamos, de mantenimiento, pero todos hay un plan que ha sido validado por nuestra Dirección de Seguridad Operacional y por nuestra gerencia de calidad, y obviamente para en algunas tareas que requieran un mayor skill, si es que algún técnico viene volviendo, viene reincorporándose, ya sea porque estuvo fuera o por COVID o por lo que sea, siempre tienen la supervisión de los inspectores, de los subgerentes de producción. Hay harto apoyo y harto soporte ahí, precisamente para mitigar el riesgo de algún error humano. Y también pensando en eso, es que nosotros agregamos tareas extra a los planes de mantenimiento de las preservaciones. También pensando en eso, en algunos casos hacemos corridas en alta potencia a los motores cuando no es requerido por los fabricantes, y también finalmente los vuelos de verificación, pensando siempre que indistintamente si el técnico estuvo alejado o no de los fierros, digamos, pensando en que siempre podría pasar algo. Obviamente ahí nosotros estamos tranquilos porque tenemos un sistema de confiabilidad o de CAS bastante robusto, que está siempre buscando oportunidades. Y hasta aquí creo que la experiencia ha sido bastante buena. No hemos tenido grandes temas por factores humanos, digamos. Ok. Otra pregunta, Fernando Mujica. ¿Qué significa el límite de los días en las tareas de los motores? Lo que pasa es que ahí también, bueno, no lo coloqué en la presentación para no alargarme mucho, pero con respecto a los fabricantes de los motores también ha habido aprendizaje. También los fabricantes de los motores relajaron algunos intervalos de tareas repetitivas. Por ejemplo, no sé, pues los motores GE te obligaban desde el día 7, creo, colocarle material disecante a los motores. Entonces uno dice, ya, perfecto, le coloco material disecante, pero dado el volumen de flota que nosotros tenemos de motores GE, no teníamos materiales disecantes y no había nadie que nos vendiera esa cantidad de material disecante. Entonces el fabricante relajó algo como eso, dijo que ahí no se lo pongan, hagan el idle cada 30 días, pero eso tiene un límite. En el caso de los GE, si no me equivoco, para los 767 son, creo que 6 meses, y para los 320 es un año. Pero tú puedes seguir haciendo esa corrida de motor en idle en principio, hasta 6 meses.
después tienes que volver con el fabricante, seguramente te pide algo específico, pero el límite significa eso, que tú puedes mantener, o sea, no puedes, en resumen, no puedes mantener el motor 3 años haciéndole una corrida Nidal cada 30 días. Eso tiene un límite, que en algunos casos es un año, en otros casos 6 meses, pero es por eso, el límite es por eso. Ok. Tenemos una pregunta de Daniel Greinling. Dice, hola, agradezco mucho el contenido expuesto. Tengo un par de preguntas. Las tareas de preservación se suman a las tareas que normalmente serían definidas por el hard time y on condition. ¿Cuál es el mayor desafío de mantenimiento que propone sacar una aeronave del estado de preservación? ¿Y cómo se ve el mercado laboral para técnicos de mantenimiento aeronáutico en el futuro cercano? De antemano, gracias. Bueno, partiendo por lo primero, las tareas de preservación, claro, hay que sumarla a las tareas que son de tiempo calendario. El hard time es, no sé, por lo que yo conozco, en el 90% de las veces es una tarea de tiempo calendario, por lo tanto, si el avión está preservado y el hard time se vence, hay que cambiarlo. En las tareas on condition, y si entendemos lo mismo por on condition, hay una de las cosas que relajó Airbus, es que en algunos casos permite, previa autorización en conjunto con la aeronáutica del estado de diseño, perdón, del estado de matrícula, permite no hacer esas tareas por así decirlo, en el momento que corresponde hacerla. No sé si la tarea había que hacerla cada 3 años y justo en el año 3 el avión está preservado, no hacerla, pero sí hacerla antes del retorno al servicio. Y también hay otras consideraciones. Es un programa bastante grande que hizo Airbus con la ingeniería de programa de mantenimiento que tenemos nosotros y con el área calidad y la DGAC. Eso es con respecto a la primera pregunta. En términos del el mayor desafío de mantenimiento, yo diría que es efectivamente no creer que hay algunas tareas que son muy fáciles, porque esta relajación de los intervalos y también de las tareas por parte de los fabricantes te permite mantener el avión preservado con tareas que no son tan difíciles ni que requieren, por lo menos en una primera etapa, ni que requieren tanto skill, digamos, o tantas capacidades en los centros de mantenimiento. Pero sin embargo hay que hacerlas bien. Y no pensando en que le vaya a pasar algo grave al avión o no, sino que pensando en que precisamente eso después puede impactar en la operación. Esto mismo que hacemos nosotros de colocarle inhibidor de corrosión, por ejemplo, a los puertos estáticos, si por ahí la tarea no queda bien hecha, se nos va a correr después y como les decía, eso es el evaluar eso o reemplazarlo demora harto tiempo y puede costar también interrupciones operacionales. Yo diría que en general es eso. Me parece que el, el, el que algunas tareas sean simples, digamos, entre comillas, requiere igual estar súper concentrado, porque además estamos tocando sistemas importantes del avión, o sea, en el caso de los motores, cuando hablamos de lubricación del sistema de control de compresor, es un tema no menor. Esa particularmente es una tarea bastante más, que requiere mayor skill, pero también es una tarea que se puede hacer en mantenimiento de línea sin ningún problema. Entonces, pensando siempre en que la tarea, si no queda bien hecha, podría impactar a futuro, podría impactar la operación a futuro. Y en términos del mercado laboral, para técnicos de mantenimiento, bueno, no es no es ninguna novedad lo que les voy a decir, pero claramente la industria se ha tenido que contraer mucho. Afortunadamente, en el caso nuestro, estamos viendo la luz al final del túnel, van avanzando la cantidad de vuelos. Ahí también la TAM entre medio hizo un tremendo esfuerzo no solamente para mantener la gran cantidad de aviones volando dentro de lo posible, sino que para mantener gran cantidad de puestos de trabajo. Y seguramente ustedes vieron que adaptamos algunos de nuestros aviones de pasajeros para que hagan vuelos de carga. Eso fue una tremenda ayuda en todo aspecto. Pero por ahora el mercado laboral se ve complicado. Hay algunos estudios de la IATA que hablan de que no vamos a volver a tener un mercado aeronáutico por lo menos hasta el año 2023, en algunos casos. Pero bueno, mientras esto siga aumentando, aunque sea levemente, es una buena noticia. Claramente ya no estamos en la parte más baja de la curva, pero falta mucho para llegar a donde estábamos antes.
Correcto, hay que ser optimista, yo creo que podemos volver antes incluso. Ojalá, Otra ojalá. pregunta, Ricardo Sáez dice, buenas tardes y felicitaciones para Manuel por su excelente exposición. Sin duda que esta situación de pandemia ha significado un gran desafío y adquisición de lecciones aprendidas para la TAM. Quisiera saber si la contingencia les significó tener problemas de suministros de insumos para llevar a cabo estas preservaciones y, por otro lado, si los casos de mecánicos afectados por el virus o eventuales cuarentenas obligatorias del personal afectó el hora hombre disponible y cómo enfrentaron estos problemas. Sí, un saludo ahí para don Ricardo Sáez, lo conozco hace cierto tiempo, no sabía que estaba en Estados Unidos, hace tiempo que no nos vemos, pero... a ver, claramente, sobre todo en los momentos más álgidos de la pandemia, el tema del abastecimiento fue súper complejo, porque así como nosotros acá en Chile teníamos fronteras cerradas, todo el mundo tenía prácticamente las fronteras cerradas, por lo tanto, lo que antes se demoraba, no sé, 2 días en llegar, pasó a demorarse 10 días o más. De repente incluso era súper complicado contactarse con el que te vende algún insumo, porque no contestaba a nadie, estaban inubicables, estaban todos haciendo cuarentena, no sé. Así que obviamente que eso pegó mucho. Gracias a Dios ahora está mejorando bastante, pero obviamente que la cuarentena en muchos países, el cierre de la frontera, retrasó bastante el tema de los repuestos. Obviamente nosotros, como teníamos muchos aviones en tierra, podríamos rotar, y esa también es otra más de las razones de por qué hacíamos una preservación de menos de 30 días. Entonces nos pasó muchas veces que algún avión había que hacerle algún mantenimiento, no estaban los repuestos, bueno, cambiábamos, revivíamos otro avión, como era relativamente rápido revivirlo, y ese cumplía con la operación. Pero sí, fue súper complicado. Y con respecto a los casos de mecánicos afectados, sí, en mantenimiento tuvimos casos, afortunadamente no fue algo catastrófico, pero ahí una de las buenas cosas que hizo la gerencia de mantenimiento fue hacer trabajar a los equipos en cuadrillas. Entonces, partían el turno, no sé si eran cuadrillas de 5 o 7 personas, y estaban siempre los mismos andaban para todos lados, andaban todo el día juntos, a cargo de un supervisor, y ellos hacían las tareas, se cambiaban de un avión a otro, pero andaban siempre juntos, eh, pensando efectivamente en la trazabilidad del virus, que si es que alguien tuviera coronavirus, después se sabía exactamente con qué personas había estado en contacto, y ese grupo se podía aislar y colocar en cuarentena completo. Así que eso fue algo bastante bueno y que yo creo que ayudó mucho a mitigar de que para los casos que tuvimos en mantenimiento no se expandiera. Interesante lección esa. Tú mencionaste ahí que podían cambiar de aviones. ¿Cuál fue la experiencia de fallas que hubo, por ejemplo, post-preservación? ¿Tuvieron algún tipo de fallas repetitivas o no se detectaron? Sí, bueno, uno de los temas que nos generó problema, por ejemplo, me acuerdo en Perú, fue esto de la indicación de que había leak de aire por el sistema de antihielo de las alas, en los 320. Eso nos generó, entiendo que un par de atrasos, y en algunos casos, 1 o 2 casos parece una cancelación, porque obviamente ese sistema es diferible bajo el MEL, pero te deja con la limitación de que el avión no puede volar en condiciones de hielo. Y obviamente estábamos en pleno invierno, entonces ese avión prácticamente no lo puedes volar. Ese fue uno de los casos que, que nos pegó, y a raíz de eso salimos con esta tarea extra. Yo diría que ese es como uno de los emblemáticos. Otro después también teníamos indicación de puertas, de los portalones de tren de nariz que no cerraban. El tren de aterrizaje operaba correctamente, pero había indicación de que las puertas no quedaban cerradas. Y eso también lo tuvimos que corregir. Ahí hubo algún tema en la lubricación y en la aplicación de algunas tareas, pero eso también se corrigió. Básicamente cosas como esas. O sea, en Perfecto. general nosotros calificamos, claro, lo calificamos como cosas menores. Gracias a Dios
el plan que tenemos ha demostrado ser bastante robusto, el apoyo que tenemos siempre de los fabricantes ha sido bien robusto, entonces nosotros hemos estado constantemente actualizando las tareas y creo que el resultado que hemos tenido operacional ha sido bastante bueno. No nos hemos visto enfrentados a eventos importantes, digamos. Ok, tengo otra pregunta acá. Luciano, ¿han tenido alguna experiencia con blockchain en mantenimiento? No, ahí no desconozco lo que es el blockchain, Luciano, si nos puedes dar algún preview, algunas luces de qué es, pero así a priori no me suena. Ya, correcto. Salvo que sea lo mismo que estaba preguntando por un tema de del problema que hemos tenido de abastecimiento, pero Perfecto. La otra pregunta, Cristian Ortega. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Sin dudas de gran utilidad para los que trabajamos en el área de aeronáutico. Mi pregunta es la siguiente. Dado que está realizando el mantenimiento de las aeronaves en distintos países, como Chile, Perú, Brasil, pregunta, ¿el manual considera diferentes tipos de mantenimiento de sus preservaciones dadas las diferentes condiciones climáticas en donde las aeronaves están asentadas? Puntos como temperatura, salinidad, humedad, ¿son consideradas en la preservación? sí, mira, el manual lo que te da by the book es, por ejemplo, si el avión está preservado en condiciones de viento, en condiciones de nieve, y para temas de salinidad, bueno, se supone que la gran mayoría de las tareas eh, ayudan obviamente a minimizar, porque por eso que cubrimos los ítems más sensibles. Y con respecto a nosotros como LATAM, bueno, efectivamente, en un principio, dado la cantidad de aviones que, que tuvimos que dejar en tierra, paramos aviones no solamente acá en Santiago, hubo aviones en algún momento, aviones en Antofagasta, en Iquique, en Concepción, en Puerto Montt, obviamente aviones en Lima, no sé si en Cusco también, en Bogotá, en Medellín. Y claro, una de las cosas que nosotros aprendimos, bueno, es sabido que Antofagasta, Iquique tienen alta salinidad por estar al lado del mar. Y lo que nos pasó fue que tuvimos algunos temas de corrosión en aviones que estaban preservados en Puerto Montt. Por lo tanto, ahí afortunadamente lo detectamos a tiempo, así que no fue algo que requiriera una reparación muy extensa. Sin embargo, después de eso tomamos el estándar de que si teníamos que dejar aviones en Puerto Montt, esos aviones iban a estar máximo 15 días preservados, y no los 30 que habíamos visto originalmente. Creo que eso responde bastante a tu pregunta. Pero sí, el manual te da varias condicionantes, pero fundamentalmente por temas como viento, nieve. El resto obviamente son como más prácticas estándar, y por eso que se hacen también las inspecciones estas repetitivas para evitar o para detectar a tiempo si es que aparece algo. Muy bien, gracias. En este tiempo de preservación y disminución en las operaciones de la flota, ¿qué oportunidades de mejora han identificado dentro del área de mantenimiento? Bueno, ahí, como les comentaba, todas las tareas que hemos agregado han sido algunas porque las vivimos nosotros mismos, las sufrimos, digamos, después cuando despreservamos, eh, otras que fueron sugerencias del fabricante, otras que se conversaron con la autoridad aeronáutica. Eh, También tratamos de adaptar algunas tareas que estaban haciendo nuestros pares en Brasil. Brasil tiene otra organización de mantenimiento espejo, por así decirlo. Por lo tanto, también conversamos con ellos, intercambiamos mejores prácticas. Obviamente, Brasil está expuesto a otras cosas que acá no, como es el tema de la humedad, por ejemplo. Y bueno, ahí también respondiendo a una de las preguntas anteriores, Brasil entiendo que hace chequeos más cortos, digamos, del sistema de aire acondicionado para tratar de eliminar la humedad de la cabina, cosas como esa, ¿no? A grandes rasgos, cosas como esa, lo que había que hacer en el avión. También es un aprendizaje, mantenimiento, la forma en cómo se organizó el área productiva para evitar que se esparciera el virus en caso de un rebrote, y eso básicamente.
Perfecto, y aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, Manuel. Respecto a la inspección mayor estructural u overhaul en ambas líneas de vuelo, ¿tienen la capacidad de realizar esta actividad de mantenimiento mayor en Chile? Bueno, acá en Santiago tenemos full capacidad para los 320, los 767, y ahora hace un tiempo atrás se certificó también nuestro hangar para hacer check C de los 787. No sé si la certificación llega hasta el punto de la estructural, ahí desconozco. ¿Ah? No estoy tan claro con eso. Sí se pueden hacer ahora check C de 787 acá en Santiago, cosa que antes no hacíamos, así que esa es la buena noticia. Y con respecto a los otros aviones, sí, aquí los aviones se hace mantenimiento completo, podemos hacer todas las tareas del programa. Ok, muchas gracias, Manuel. Eh, Comentarte que en el chat hay muchas felicitaciones, tanto para Eduardo como para ti, por la exposición, por la información entregada, por la calidad también de la exposición. Y bueno, el tema realmente, en lo personal, tremendamente interesante, conocerlo y por supuesto también saber que están haciendo bien las cosas y que vamos a seguir volando en la TAM. Muy bien. Oye, otro elemento importante para todos, estas charlas, los links van a quedar puestos en la página del Colegio de Ingenieros, entrando a especialidades. La primera especialidad somos nosotros, Aeronáutica y Espacio, y por lo tanto ahí vamos a colocar, digamos, los links para quienes quieran revisar esto. Otro tema, en el chat va a quedar también un link para que puedan contestar una encuesta de satisfacción que tenemos preparada, digamos, para conocer la opinión de ustedes. Eh, Agradecer básicamente a los dos expositores, realmente tremenda exposición en la del día de hoy, muy gratificante a su vez saber que tuvimos una concurrencia de participantes a esta exposición muy buena. Indudablemente, la próxima semana el próximo jueves continuamos con la exposición, ¿verdad? Y evidentemente la semana siguiente también, los días martes y jueves, con otros interesantes temas. Agradecer nuevamente a los expositores, un agrado tenerlos y básicamente esperamos que también se puedan unir ahora como participantes al resto de las exposiciones que van a terminar, como decíamos, el 29 de este mes de octubre con un tema espacial. Sí, muchas gracias, Sergio, a ustedes, al colegio por la oportunidad, y bueno, estamos acá para lo que necesiten. Un gusto. Muchas gracias. De todas maneras, Muchas gracias, Sergio. Gracias, Eduardo, a ti también. De todas Muchas maneras, gracias. los vamos a necesitar más de una vez en el futuro, así que sean, así como tener un pasajero frecuente, que sean clientes frecuentes nuestros para entregar conocimiento y la forma en que están haciendo muy bien todas las tareas como ingenieros en sus respectivas empresas. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y muchas gracias por la participación en este primer día.